Mi casa, teléfono, casa. Bienvenidos amigos y amigas, soy Dog Time y esta es mi casa. Perdón, es la guarida. Y vamos a ir a viajar a mi casa, teléfono. Perdón, vamos a ir a viajar a año 1982. Teléfono. Sí, vamos a viajar a una famosa y entrañable película de esa época que realizó Steven Spielberg. Vamos a ir a visitar a ese entrañable extraterrestre, el ET, quien utilizaba en esa película un hermoso juguete de Texas Instruments que para ese momento era la bomba. Encontraba en la casa de Elliot un hermoso juguete, el Spick and Spill, rojo con botoncitos amarillos. Con ese juguete lo desarmaba y nuestro amiguito lograba comunicarse con su familia para que lo viniera a buscar. Así que vamos a ir a la intro, Chubi, y vamos a ir a ver a tu amiguito, el extraterrestre. Dale la intro. De tanto tiempo que quería verte de nuevo, ET, allá voy a mi casa, teléfono. Ya lo tengo, lo meto en la caja y vuelvo a la guarida. Nos vemos. Acá lo tengo con su cajita. Spick and Spill. Vamos a verlo en la mesa electromagnética. Muy bien, acá estamos sentaditos, preparados para ver el juguete Spick and Spill. Pero antes vamos a hablar un poco de la película. Sí, ET el extraterrestre. Nos vamos a remontar al año 1982, que fue cuando se estrenó esta hermosa película, donde Steven Spielberg nos mostraba que los extraterrestres no solo podrían venir a aniquilar a la humanidad, sino que también podrían ser entrañables, amistosos e inolvidables. No más del ET, sino que vamos a empezar a hablar de este hermoso juguete. Aquí lo tenemos con su caja original, que venía más información que el demonio, está todo en inglés. Vamos a abrirlo y vamos a ver. Recuerden que este juguete en 1982 también tienen sus años. Precioso, hermoso. Me lo recuerdo en la película, esa imagen que estaba el ET destripándolo para poder comunicarse con los suyos para que lo vengan a buscar. Miren qué colorido, hermoso. Texas Instruments. Recuerdo que en ese momento las calculadoras científicas Texas Instruments eran lo más. Y curiosamente esto tiene más botones que la calculadora científica. Va a ser todo un reto saber cómo funciona esto. Bien, este hermoso juguete fue creado por Jean Franz, un trabajador ingeniero de Texas Instruments que se dedicaba a hacer calculadoras y tuvo el reto que le encargaron de generar el primer sintetizador de voz. Sí, señores, hasta ese momento todos esos juguetes que repetían sonidos o voces tenían una pequeña disquito o cinta que grababa el sonido y lo reproducía. No fue hasta este juguete donde se empezó a sintetizar la voz. Para ello era necesario tener un microchip. Recuerden que estamos en el año 1978 cuando se creó este juguete. Nosotros los conocimos en el año 1982 por la película, pero ya desde el 78 se estaba realizando este juguete. Es prácticamente un ordenador, una computadora. Es increíble. Por aquellos entonces
La manzanita todavía estaba verde y la ventana estaba bastante cerrada. Sí, Apple y Windows no existían. Microsoft todavía estaba en sus comienzos. Así que imaginen el potencial que tenía en esos momentos Texas Instruments. El señor Franz fue capaz de generar un microchip, un microprocesador con el cual se podían grabar 250 palabras y deletrear otras tantas para lograr que esta maquinita haga magia y nos hable. Ahora la vamos a empezar a escuchar, van a ver que es flipante. Aparte, lograron en aquel momento que no solo sea un juguete, es más, no se les permitía llamar juguete, sino que era un aparato educador, ya que esto enseñaba a los niños a deletrear las palabras. Hoy por hoy se lo hago jugar a mis hijas para que aprendan a deletrear en inglés. Así que después de 50 años sigue funcionando y teniendo un gran objetivo, que es educar, no solo jugar. Sí, también cuando nos equivocábamos nos lo mostraba muy amablemente que hemos cometido un error. No como en mi época del colegio, que nos daban un coscorrón en la cabeza cuando nos equivocábamos. Así que vamos a acercar la cámara y vamos a empezar a jugar con esta maravillosa máquina. Perdón, jugar no, vamos a empezar a aprender y a educarnos con esta maravillosa máquina. Ven, Chubi, acerca la cámara. Bien, acá tenemos la cámara que Chubi nos puso desde cerca y miren qué hermoso juguete. Pueden verlo ahí, dice Texas Instruments. Todos estos botones y tiene varios juegos. Tiene uno que deletrea, tiene otro que dice las palabras, tiene otro que es como un ahorcado. Está muy, muy interesante. Ahora vamos a escuchar sus primeros sonidos. Acá lo dice claro que tiene las pilas. Vamos a ver si solamente lleva 23 pilas o vamos a necesitar otra vez de un generador para poder colocarlos. A ver la surprise. 4 pilitas, nada más, menos mal. Pensé que se necesitaban 16. 4 pilitas. Listo. Velocidad impresionante. ¡Tac! Y ahora lo damos vuelta. ¡Tac! Excelente. Bien, vamos a ver de dónde se enciende. De aquí. Off, no. On. Escuchen. Oh, sonido espacial del ET. Spill A. Hostia, en English. B, C, D. Excelente. P, P, E, T, I, S, A, J, Q, L, R. Hermoso. Esto era para ir aprendiendo la fonética de cada letra. Increíble. A ver, vamos a apretar, por ejemplo, este Go. Spell, carry. Spell, no sé qué dijo. Vamos a repeat. Carry. Carry. ¿Vieron? ¿Escucharon la voz? Ese es el sintetizador de voz. Increíble. Muy claro y preciso. Lástima que no sé mucho la pronunciación en inglés. Carry. ¿Escuchan qué carajo dice? Carry. Carry. Carry parece que dice. ¿Qué? Carry. ¿Será Carry? C, Y. Y enter. That is correct. Now spell manger. Correct. He acertado. ¿Ahora qué dijo? Manger. Ni idea. C, wrong. Try again. Manger. A-N-G-E-R. Manger. Next. Manger. Pero vieron cómo uno va aprendiendo y se va educando. Sí. Te da una oportunidad, no lo acertás, la segunda no lo acertás y te lo dice como tendría que ser. Sí. Acá me recuerdo que tenía otro que creo que es este. D. M. Y vas repitiendo las letras. H.
que te va pidiendo. Interesante. Y aquí tenía este, creo que es, miren, como el ahorcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Probamos. O. Nada. Ay. Nada. Ey. Nada. Una N. ¿Qué letra tiene? No tiene ninguna vocal. U. I. A ver. Ya la tenemos. A ver, la O. No, ya la había puesto. Tao. La L. Plum. T. La I. Plunger. Bueno, ¿vieron qué interesante este hermoso juguete? Y tenía muchas cositas más. Esto a partir de los años 1985, 86 creo que fue, también se le podía cambiar aquí, agregar otro chip, como unos cassettes, unos pequeños cassettes para ampliar la cantidad de palabras que tenía dentro. Perfecto, Chuy. Mientras yo me quedo acá jugando un poquito con el spell, vamos a ir a ese momento retro. Dale al momento retro, Chuy. Wow. Once a child wants to spell, the spell is cast. Speak and Spell from Texas Instruments. That is correct. With snap-in modules with hundreds more words for growing minds. You are right. Speak and Spell, part of a family of products for richer tomorrows from the Learning Center of Texas Instruments. Because a child's tomorrow. Vamos a una última palabrita, a ver. Spell, sign. Same, same, ¿será? A ver, S. S-A-M-E. Same. Wrong. Try again. Sign. Same. No sé qué es. S-A-I. Same. M. That is incorrect. The correct spelling of sign is S-I-G-N. Sign. Oh. Sign. Joder, que no te escucho bien, tío. Muy bien, amigos, hemos llegado al final del episodio. Espero que hayan podido viajar como yo lo hice a su infancia, esos momentos tan bonitos que hayan vivido, ya sea por el juguete en sí o han podido jugar, o si no, por el simple recuerdo de haberlo visto en la película. Así que no se olviden de darle al like, no se olviden de suscribirse, que de esa manera van a poder apoyar al canal. Así voy a poder seguir trayendo juguetes hermosos y así podremos seguir realizando esos viajes a nuestra infancia. Así que los dejo y yo me quedo aquí jugando con mi Spill and Spill. Con el juguete. Y sí. Les voy a dejar un dato curioso. ¿Recuerdan ese grupo de Depeche Mode? Bueno, su primer álbum, ¿cómo se llamó? Su primer álbum debut se llamó Speak and Spill, porque utilizaba los sintetizadores de voz por primera vez en un grupo musical. Ahí se los dejo. No les dejo la canción porque si no YouTube me lo corta. Pero ahí se los dejo. Recuerden la canción. Les voy a poner un pedacito, 4 segundos. Sí.